calurosa felicitación a los responsables de los dos paneles de hoy a la mañana, que realmente fueron excelentes. Excelentes, hace mucho tiempo que no estaba, que no sentía que estaba realmente enriqueciéndome con los dos paneles de hoy en día. Una mujer, ya que hace 2 días fue el Día de la Mujer, hubo una mujer que hace 60 años dijo: en este país, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y así lo tenemos que contemplar nosotros. Nosotros trabajamos el Frente Amplio Progresista para llegar al gobierno de la nación. Y si llegamos al gobierno de la nación, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es contemplar esta frase: donde hay una necesidad, hay un derecho. Hace algunos años atrás, los derechos eran concebidos más restringidamente. Se llamaban en general derechos de primera generación, ¿no? Cuando había dictaduras, estaban los derechos políticos, los derechos humanos, ¿no? Cuando no había dictaduras, pero había gobiernos muy reaccionarios, o había gobiernos populares, estaban los derechos económicos, los derechos sociales, ¿no? Ahora son muchos más, en buena hora. Las sociedades han ido descubriendo en algunos casos, rescatando en otros, o en algunas situaciones han ido apareciendo nuevos derechos, y son muchos más, ¿no? Los especialistas en derechos humanos lo llaman derechos de segunda y derechos de tercera generación, ¿no? Son todos derechos de las personas, son todos los derechos que hacen a tener ciudadanía. Hoy hablamos de ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es una persona que tiene derechos. Una ciudadanía implica que esa persona tiene derechos por ser ciudadano de una sociedad. Y eso es lo que nosotros venimos a defender y a conquistar. Voy a hablar de algunos derechos que, en mi opinión, son tan trascendentes que están llamados, en el caso de ser conquistados, de ser respetados, a cambiar la vida de la sociedad y la vida de las personas. En la Argentina, y esto lo digo, repito, porque nosotros aspiramos y pensamos en ser gobierno de este país, de la misma manera que el Frente Progresista es gobierno de la ciudad de Rosario, es gobierno de la provincia de Santa Fe. Aspiramos a ser gobierno de esta nación. Y tenemos que contemplar, si somos gobierno, cuáles son los derechos que van a asignar nuestro gobierno si somos capaces de conquistarlo. El primero de ellos es que en la Argentina no puede haber pobres. No existe que en una sociedad como la nuestra, en un país como la nuestra, el 25% de las personas sean pobres, el 40% de los jóvenes sean pobres y casi el 50% de los niños sean pobres. Ese es el primer derecho que tenemos la obligación de conquistar. No de palabra, como este gobierno, después de 9 años de crecimiento económico. Es la realidad. ¿Y por qué hay semejante pobreza en este país? ¿Cómo se sale de la pobreza? Miren, en primer lugar se sale de la pobreza con trabajo. Es decir, hay que crear trabajo. Esa es la principal forma de salir de la pobreza y de no estar en la pobreza como sucedía en la Argentina de hace 40 o 50 años atrás. Por supuesto, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y por supuesto que ese no inhibe la asistencia social a los sectores desamparados y a los sectores que han sido agredidos durante muchísimos años. Pero el trabajo es la salida de la pobreza. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina? Hoy
Joaquín Cetrangelo, creo que se llama, mostraba unas estadísticas, ¿no? Ahí estaba. Hasta el año 2006, en este país se creó una gran cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque había capacidad económica ociosa. Veníamos de una crisis. Pero cuando se ocupó la capacidad económica ociosa, el trabajo descendió abruptamente en su capacidad de creación. Por ejemplo, en el año 2007 había 9,8% de desocupación y en el año 2011 9,1%. Esa es la realidad. ¿Por qué sucedió eso? Porque para crear trabajo hay que invertir. Hay que invertir. Si no, no se crea trabajo. Y este gobierno dijo, acá los que van a invertir son los grandes grupos económicos. Por eso tenemos la redistribución de riqueza que tenemos hoy, porque el gobierno kirchnerista dejó la inversión productiva en manos de los grandes grupos económicos y le cedió para eso la concentración de la riqueza en la Argentina. ¿Y qué pasó? Invirtieron en petróleo, invirtieron en los trenes. ¿Saben dónde invirtieron? En la mega minería y se llevaron las ganancias. No es posible crear trabajo si no tenemos una concepción nacional de la inversión productiva y si no tocamos rentas extraordinarias. Y si no generamos trabajo, no podemos salir de la pobreza. Esa es la verdad. Y ese es el primer derecho que nosotros tenemos que conquistar para los argentinos. Llamado a cambiar esta sociedad, el derecho de la igualdad de género. Si nosotros logramos conquistar una sociedad mucho más igualitaria entre hombres y mujeres, va a ser una sociedad distinta. Eso implica abordar los problemas que hacen a la desigualdad de género con una política de Estado y en toda su magnitud. Hablaba Margarita de la violencia de género. Ese es un enorme problema social, económico, cultural, de todo tipo. Tenemos la trata de personas. Ustedes habrán visto el juicio que se está haciendo por Marita Verón. Y el ejemplo de su mamá, que yo, la verdad, me parece que es como la madre de casa de madre. Ahora, ¿por qué existe esa situación? Les voy a mencionar una frase de la señora Trimarco, de Susana Trimarco. Me llamaron a resolver el problema a la Casa de Gobierno y descubrí que la trata de personas la manejaban desde la Casa de Gobierno. Esa es una realidad en la Argentina, en una enorme cantidad de provincias. Porque el Gobierno Nacional ha hecho una alianza con gobernadores que a su vez vienen de la más rancia estirpe del menemismo y del dualdismo y son los que manejan la prostitución y la trata de personas de la policía y se ha hecho un status quo ahí. Si no transformamos políticamente este país no vamos a poder sacar la lámpara de la trata de personas. Y por último, en la igualdad de género hay un tema muy importante que yo sé que es difícil, pero que yo creo que toda sociedad, yo creo que dentro de 50, ustedes alguna vez, sobre todo los más jóvenes, cuando piensan en el divorcio de las parejas, les parece una cosa totalmente natural. Hace 40 años atrás, en este país, divorciarse era un pecado y era condenable socialmente. Los hijos de los matrimonios separados sufrían en las escuelas la condición de separados de sus padres. Así era de atrasado el pensamiento que hubo sobre ese problema. Por suerte, Raúl Alfonsín tuvo el valor político de instaurar el divorcio en la Argentina y blanquear una situación de hecho y resolverle la vida a millones de personas, que hoy muchos no lo persiguen porque en realidad es una cosa normal. Yo creo que tenemos que abordar el problema del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. El problema es la
porque es un derecho, es pasar a la modernidad en la vida de las mujeres. Piénsenlo. Creo que la libertad sindical cambiaría el mundo del trabajo, pero sobre eso no me voy a extender porque está acá Víctor de Genaro, que sabe muchísimo más que yo. Pero la libertad sindical hoy en esta Argentina es un elemento determinante en la lucha de los trabajadores por sus derechos. Tenemos que tener verdadera libertad de comunicación y de prensa. Bregamos durante años en la Coordinadora Democrática por una ley de medios que democratizara de los medios de este país, porque todos conocemos que particularmente en el proceso que se vivió desde el año 76 en adelante se fueron creando condiciones para una monopolización de los medios de prensa que objetivamente distorsionan lo que llega a la sociedad, ocultan lo que quieren ocultar, dicen lo que quieren decir y distorsionan lo que tiene que ser la democracia en la Argentina. Durante años luchamos por eso y sacamos una ley de medios. Y después que sacamos una ley de medios, este gobierno la distorsionó por la vía de los hechos y está constituyendo un monopolio estatal y paraestatal. Los medios que están en manos del gobierno se dedican permanentemente a agredir a la fuerza de la oposición y no tienen jamás una apertura hacia el conjunto de la sociedad, pero esos medios los pagamos nosotros. Y también pagamos las pautas que le dan a los medios privados que apoyan y avalan y hacen propaganda por el gobierno. Esa no fue la intención de la ley de medios. Libertad de medios y libertad de comunicación significa democracia, significa que todos pueden tener su palabra, que todos pueden tener el derecho a expresarse, que todos los sectores tienen que tener el medio de comunicación y que no vale ni el gran capital privado ni los dineros públicos manejados por un gobierno como este. Ese derecho, conquistarse ese derecho, es llamado a modificar la democracia argentina. Es llamado a modificar la democracia argentina. Es sumamente importante y lo tenemos que tener siempre presente. Y lo tenemos que tener presente justamente cuando este gobierno viene a hacer alaraca que aprobó una ley de medios para después distorsionarla. Yo creo que Norma Moratini lo suele explicar muchísimo mejor que yo como periodista que es, pero no nos olvidemos que ese es un derecho de la democracia que nosotros tenemos la obligación de conquistar. El medio ambiente, ese le suelen llamar un derecho de tercera generación, con justa razón, porque en realidad es el desarrollo actual de este capitalismo tan depredador. Y no solo producto del capitalismo depredador, sino también producto de las grandes megaciudades, etcétera, que ha generado situaciones de medio ambiente, ¿no es cierto?, que hacen realmente cada vez más difícil la vida de un porcentaje muy alto. El medio ambiente sano es un derecho de todas las personas en este mundo y en esta Argentina. Y tenemos la obligación de contemplarlo y bregar por ello. Este gobierno, ya sabemos, promueve la megaminería a cielo abierto, con cianuro. Estaba leyendo hoy en el diario un folleto del gobierno nacional donde explica las consecuencias de la minería a cielo abierto con cianuro. Lo explica críticamente. ¿Sabe qué hicieron? Lo sacaron y no lo permiten distribuir más. Esa es la honestidad intelectual de este gobierno, que sabe lo que está haciendo. Nosotros tenemos que ser firmes opositores a que se destruya el medio ambiente. Como dicen nuestros jóvenes, el agua vale más que el oro. Y así tiene que ser. El agua, la vida, como dijo Hermes en un artículo excelente, vale mucho más que hacer alajitas, anillos de oro o atesorar riqueza de oro. Tenemos que defender el medio ambiente.
También tenemos que tener en cuenta en el medio ambiente otras cuestiones que son complejas para la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, una parte importante de la provincia de Buenos Aires, es el uso del glifosato en la soja. No cabe duda que el glifosato aumenta la productividad de la soja y tampoco cabe duda que la soja es un elemento sustancial de la recuperación de la economía argentina y seguramente un puntal de cualquier proyecto económico serio en los años por venir. Pero tenemos que hacerlo cuidando el medio ambiente y cuidando la sociedad. Porque también existe el capitalismo depredador en la soja, también existe el capitalismo concentrador en la soja. Y nosotros tenemos la obligación de ponerle límite. No se pueden fumigar pueblos con glifosato, porque ahí hay personas, y está probado que el glifosato es dañino. No se deben contaminar las napas con glifosato. Tenemos que encontrar una fórmula que contemple que la producción de soja es uno de los puntales de la producción en la Argentina, combinado con que tiene que haber campesinos que no pueden ser desplazados de sus campos, con que tiene que haber medio ambiente sano. Eso es un problema importante que no podemos mirar para el costado. No podemos mirar para el costado. Es obligación de todos nosotros tenerlo en nuestro programa y encontrarle una solución aceptable para todos los argentinos. El derecho significativo para un proyecto progresista es el derecho a la participación política. Sistemáticamente, los que tienen proyectos reaccionarios, los que tienen proyectos conservadores, los que tienen proyectos para minorías, estrechan hasta el límite la participación política de la sociedad, porque no pueden aceptar una sociedad participando y explicarle sus proyectos. No es el caso nuestro. Nosotros somos fuertes si tenemos un proyecto verdaderamente transformador, si logramos que la sociedad participe con su idea, debata, con sus críticas, con sus opiniones. Eso nos va a hacer fuertes. Tenemos que ser capaces de defender los derechos que tenemos. Hace muchos años que peleamos por ellos. Y tenemos que ser capaces de conquistar los derechos que nos debemos todavía. Se puede hacer, en parte, peleándola desde ya. Años hemos peleado desde ya. ¿Cuántos años peleamos por los derechos humanos para que fueran juzgados los que nos sigue la dictadura? Año tras año, como dice la consigna de la Madre de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. La lucha que no se abandona se gana. Pero, para realmente conquistar derechos, hacerlo efectivo, introducirlo en la sociedad sin posibilidad que esa sociedad sea despojada, hay que ser gobierno. Y tiene que llegar al gobierno una fuerza progresista y de transformación que realmente venga a cambiar este país, no del pico para afuera, sino en la práctica. Ya saben a quién votar. Muchas gracias.